El silencio en la mansión Farias era un ente vivo, una criatura pesada que se arrastraba por los pasillos de mármol y se enroscaba en los muebles cubiertos de sábanas blancas. Para Eduardo Farias, el dueño de todo aquel lujo silencioso, ese silencio era el sonido de la ausencia, el eco interminable de la risa de Laura, su esposa, que ya no volvería a llenar las estancias. Hacía exactamente un año, 3 meses y 12 días que ella se había ido, y cada uno de esos días había sido una copia exacta del anterior. Un despertar sin ganas, un deambular por la casa como un fantasma en su propio mausoleo, y una noche que llegaba demasiado pronto, prometiendo un sueño sin descanso. El mundo exterior seguía girando, su imperio empresarial seguía generando millones, pero para Eduardo, el tiempo se había detenido en el instante en que el corazón de Laura dejó de latir. Se sentaba durante horas en el despacho que ella había decorado, con las paredes llenas de libros que ambos amaban y una gran ventana que daba al jardín de rosas que ella cuidaba con devoción. Ahora las rosas estaban descuidadas, marchitándose lentamente, un reflejo perfecto de su propia alma. Sostenía en sus manos el último retrato que le habían hecho juntos en un viaje a la Toscana. Laura sonreía a la cámara, con los ojos llenos de vida y amor, y él la abrazaba por la espalda, con una felicidad que ahora le parecía obscena, una reliquia de una vida que le pertenecía a otro hombre. Su mejor amigo, Javier, intentaba sacarlo de su letargo. Lo llamaba todos los días, aparecía en la puerta con excusas ridículas, intentando arrastrarlo a una cena, a una junta de la empresa, a cualquier cosa que lo reconectara con el mundo de los vivos. Pero Eduardo se negaba. El dolor era un ancla que lo mantenía sumergido en las profundidades de la memoria, y no tenía ni la fuerza ni el deseo de nadar hacia la superficie. El personal de la casa caminaba de puntillas a su alrededor. Hablaban en susurros y evitaban su mirada. Eran eficientes, discretos, pero sus rostros estaban llenos de una lástima que Eduardo despreciaba. Él no quería piedad, quería que el mundo desapareciera, que lo dejaran en paz con su pena. Fue en medio de esa niebla gris que una nueva empleada fue contratada por el ama de llaves, la señora Elvira. Su nombre era Isabela. Eduardo apenas la registró. Para él, era solo otra sombra silenciosa que limpiaba el polvo de una vida que ya no existía. No notó su juventud, ni la determinación en su mirada, ni la forma en que sus manos, aunque trabajadoras, se movían con una delicadeza inusual. Isabela, por su parte, observaba al señor Farias desde la distancia. Había escuchado las historias del personal sobre la gran tragedia, sobre el hombre vibrante y lleno de vida que se había convertido en una estatua de tristeza. Pero lo que ella veía no era solo pena. Veía una soledad tan profunda que le dolía el corazón. Veía a un hombre perdido en un laberinto de recuerdos, sin un hilo que lo guiara de vuelta a la luz. Y aunque su trabajo era limpiar las superficies y mantener el orden, una parte de ella, la parte que había aprendido a cuidar de su hermano pequeño y a enfrentar las dificultades con una sonrisa terca, sintió un impulso inexplicable de hacer algo más, de limpiar no solo el polvo de los muebles, sino también el de aquel corazón roto. Un día, mientras limpiaba el despacho, lo vio dormido en el sillón, con el retrato de su esposa caído en su regazo. Su rostro, relajado en el sueño, mostraba una vulnerabilidad que nunca dejaba ver despierto. Las arrugas de dolor se habían suavizado, y por un instante, Isabela pudo imaginar al hombre que había sido. Con un cuidado infinito, recogió el marco de plata y lo colocó en la mesita, junto a él. Antes de salir, se detuvo en la puerta y susurró al silencio. Dijo: «Que encuentres un poco de paz, señor». Eduardo se movió en su sueño, como si sus palabras hubieran sido una brisa cálida en medio de su invierno perpetuo. No la escuchó, por supuesto, pero quizás, solo quizás, su alma sí lo hizo. Aquel pequeño gesto, invisible y anónimo, fue la primera piedra en un camino que ninguno de los dos podría haber imaginado. Isabela comenzó su trabajo con una diligencia que iba más allá de sus obligaciones. La señora Elvira le había dado instrucciones claras: ser invisible, no molestar al señor Farias bajo ninguna circunstancia. Pero Isabela interpretaba la invisibilidad a su manera. No se trataba de no existir, sino de actuar sin buscar reconocimiento. Se dio cuenta de que el jardín de rosas, visible desde el despacho donde Eduardo pasaba la mayor parte del día, estaba muriendo. Un día, después de terminar sus tareas dentro de la casa, tomó unas tijeras de podar y guantes del cobertizo y se dedicó a cuidar las flores que nadie más tocaba. Quitó las malas hierbas, podó las ramas secas y regó la tierra sedienta. No era una experta jardinera, pero lo hacía con el mismo cuidado que le ponía a todo, con una paciencia que había aprendido en las duras lecciones de la vida.
Eduardo, desde su ventana, la vio. Al principio, su presencia fue una simple mancha de color en su paisaje gris. Pero día tras día, mientras ella trabajaba bajo el sol, algo comenzó a cambiar. Las rosas, bajo su cuidado, empezaron a revivir. Tímidamente, aparecieron nuevos brotes, y luego, flores de un rojo intenso, casi desafiante. Aquel rincón de vida en medio de su mundo moribundo era una anomalía que no podía ignorar. Luego, Isabela notó que Eduardo nunca tocaba el desayuno que le subían a su habitación. Lo dejaban en una bandeja junto a la puerta, y horas después, lo recogían intacto. Un día, recordó una conversación que escuchó entre dos de las cocineras más antiguas sobre cómo la señora Laura le encantaba el té de jazmín con un toque de miel, y cómo el señor Farias siempre compartía una taza con ella por las mañanas. A la mañana siguiente, Isabela preparó una pequeña tetera de ese té, con el aroma exacto que recordaba de la descripción, y la dejó junto a su bandeja de desayuno, sin decir nada a nadie. Cuando fue a recoger la bandeja más tarde, la comida seguía allí, pero la tetera estaba vacía. Fue una pequeña victoria, un secreto que guardó en su corazón. Empezó a dejar pequeños detalles por la casa, cosas que solo un observador atento notaría. Colocaba un libro de poesía que él solía leer en un lugar visible de la biblioteca. Abría ligeramente las cortinas del salón principal para dejar entrar un rayo de sol que iluminaba un cuadro que Laura había pintado. No movía las cosas de sitio, simplemente las despertaba, les devolvía un atisbo de la vida que habían tenido. Eduardo comenzó a notar estos cambios sutiles. Eran como susurros en el silencio ensordecedor de la mansión. Al principio los atribuyó a su propia mente, trucos de la memoria. Pero eran demasiado consistentes. La casa, que había sido una tumba, empezaba a respirar de nuevo, muy suavemente. Un día, mientras caminaba por un pasillo, el aroma del pan recién horneado llenó el aire. Era un olor que no había percibido en más de un año. Siguió el rastro hasta la cocina, algo que no había hecho en meses. Allí estaba Isabela, sacando una bandeja del horno. Lo hacía para el personal, para compartir un poco de calor en la tarde fría. Al verlo en la puerta, se sobresaltó, casi dejando caer la bandeja. Isabela dijo: «Lo siento, señor, no quería molestarlo». El aroma le trajo un recuerdo vívido. Laura, riendo, con las manos llenas de harina, intentando hornear pan por primera vez y fracasando estrepitosamente. La memoria, por primera vez, no fue solo dolorosa. Trajo consigo una sombra de calidez. Él no dijo nada, simplemente asintió y se retiró, pero algo dentro de él se había movido. Era como el primer crujido del hielo antes del deshielo. No era felicidad, ni siquiera esperanza, pero era algo. Era la sensación de que, a pesar de todo, una pequeña parte del mundo seguía viva, y esa vida, de alguna manera, lo estaba llamando. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con furia las ventanas del despacho, Eduardo se encontró mirando fijamente un jarrón sobre la repisa de la chimenea. Dentro, había una única rosa blanca, perfecta y fresca, cuyas gotas de rocío aún brillaban. Era del jardín. Sabía, sin necesidad de preguntar, quién la había puesto allí. Durante semanas, había sido un observador pasivo de los pequeños cambios que ocurrían a su alrededor, aceptándolos como anomalías en su rutina de dolor. Pero esa rosa, solitaria y resiliente, parecía hablarle directamente. Rompiendo un silencio que había durado meses, se levantó y caminó hacia la biblioteca, donde sabía que Isabela estaría ordenando los estantes. La encontró de espaldas, concentrada en su tarea, moviéndose con una gracia silenciosa. Por un momento, dudó. La idea de hablar, de romper la burbuja de su aislamiento, le pareció un esfuerzo monumental. Pero la curiosidad, una emoción que creía muerta, lo impulsó. Eduardo dijo con voz rasposa por el desuso: «La rosa del despacho». Isabela se giró, sorprendida. Sus ojos, grandes y de un color miel claro, se abrieron de par en paño. Vio que no había miedo en ellos, solo sorpresa. Isabela dijo: «Pensé que le daría un poco de vida a la habitación, señor. Es el rosal blanco que está junto a la fuente». Era el favorito de la señora Laura. La mención del nombre de su esposa de labios de una extraña debería haberlo herido, pero la forma en que lo dijo, con un respeto genuino y sin una pizca de lástima, lo desarmó. No era la compasión empalagosa de sus amigos ni la distancia temerosa de su personal. Era simple y llanamente un hecho, una observación. Eduardo se acercó un poco más, atraído por esa calma inesperada. Dijo: «¿Cómo lo sabías?». Isabela se encogió ligeramente de hombros, como si la respuesta fuera obvia. Respondió:
A veces escucho al personal hablar. Y, a veces las cosas bonitas no deberían dejarse morir. La sencillez de su respuesta lo golpeó. No había una agenda oculta, no había un intento de consolarlo. Era una filosofía de vida simple y poderosa. Las cosas bonitas no deberían dejarse morir. Él había dejado que todo lo bonito de su vida se marchitara junto con él. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio diferente al que estaba acostumbrado. No era un silencio vacío, sino uno lleno de significado no expresado. Fue él quien lo rompió de nuevo. Eduardo dijo, el té de jazmín. También fuiste tú. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Isabela. Dijo, a todo el mundo le sienta bien una taza de té caliente por la mañana. Él asintió lentamente, procesando la interacción. Era la conversación más larga que había tenido con alguien que no fuera Javier en más de un año. Se sintió extrañamente ligero. Antes de que pudiera pensar qué más decir, Isabela hizo una pequeña reverencia y continuó con su trabajo, dejando claro que no esperaba nada más de él, que la conversación había terminado. Eduardo se quedó allí, en medio de la biblioteca, sintiendo el eco de sus palabras. A veces las cosas bonitas no deberían dejarse morir. Volvió a su despacho, pero en lugar de sentarse en su sillón de siempre, se acercó a la ventana. Miró el jardín de rosas, ahora vibrante y lleno de color bajo la lluvia. Vio las huellas del trabajo de Isabela, del cuidado y la atención que le había devuelto la vida. Por primera vez en mucho tiempo, no vio solo el fantasma de Laura en ese jardín. Vio la promesa de que, incluso después del invierno más duro, la vida podía encontrar una manera de florecer de nuevo. Javier llegó sin avisar, como era su costumbre, con 2 cajas de la mejor pizza de la ciudad y una botella de vino tinto. Encontró a Eduardo no en su lúgubre despacho, sino en el salón principal, de pie frente a la ventana que daba al jardín. Era un cambio de escenario tan significativo que Javier se detuvo en seco en la entrada. Javier dijo con un optimismo forzado, vaya, mira quién ha salido de la cueva. ¿Se acerca el fin del mundo? Eduardo se giró. No había una sonrisa en su rostro, pero la opacidad de su mirada parecía haberse disipado un poco. Era como si alguien hubiera limpiado un cristal empañado. Eduardo dijo, no tenía ganas de pizza, Javier. Javier dejó las cajas sobre una mesa de centro y se sirvió una copa de vino. Dijo, nunca tienes ganas de nada, amigo mío. Por eso estoy yo aquí, para tener ganas por los dos. Se sentó en uno de los sofás y le hizo un gesto a Eduardo para que se uniera a él. Con vacilación, Eduardo lo hizo. Mientras Javier hablaba de negocios, de amigos en común, de las últimas noticias, Eduardo escuchaba a medias. Su atención se desviaba hacia los pequeños detalles que ahora notaba en la habitación. El brillo de la madera pulida, el aroma casi imperceptible de limón en el aire, la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas limpias. Todo era obra de Isabela. Javier notó su distracción. Dejó de hablar y lo miró fijamente. Javier dijo, ¿estás bien? Te noto diferente. Eduardo se encogió de hombros. Dijo, estoy igual que siempre. Javier negó con la cabeza. Dijo, no lo estás. Hace un mes, ni siquiera me habrías dejado entrar. Hoy estás aquí, sentado conmigo. Algo ha cambiado. Justo en ese momento, Isabela entró en el salón para recoger una bandeja vacía que estaba en un rincón. Se movió con su eficiencia silenciosa, casi sin hacer ruido. Pero su presencia llenó la habitación. Javier la siguió con la mirada, con una curiosidad evidente en su rostro. Cuando ella salió, se volvió hacia Eduardo con una ceja levantada. Javier dijo, ¿quién es ella? Es nueva, ¿verdad? Eduardo sintió un impulso protector que lo sorprendió. Dijo, se llama Isabela. Es parte del personal. Javier sonrió con picardía. Dijo, es muy guapa. Y parece que mantiene la casa impecable. Quizás la señora Elvira por fin ha contratado a alguien competente. El comentario, aunque casual, irritó a Eduardo. Reducir a Isabela a una cara bonita o a una empleada competente parecía un insulto a la silenciosa revolución que ella había iniciado en su vida. Eduardo dijo con más firmeza de la que pretendía, es una buena trabajadora. Javier captó el tono y levantó las manos en señal de rendición. Dijo, tranquilo, solo era un comentario. Me alegro de que la casa esté en orden. Pero más me alegro de verte a ti un poco más presente. Cambiaron de tema, pero Javier no dejó de observar a su amigo. Vio cómo los ojos de Eduardo se desviaban hacia la puerta por la que Isabela había salido. Vio una chispa de algo que no era dolor, ni apatía, ni resignación. Era algo nuevo, algo que no podía identificar. Cuando Javier se fue esa noche,
lo hizo con un sentimiento agridulce. Estaba aliviado de ver una fisura en la armadura de dolor de su amigo, pero también estaba preocupado. La fuente de ese cambio parecía estar ligada a la nueva empleada, y Javier conocía muy bien el mundo en el que vivían, un mundo de apariencias y jerarquías donde una relación así sería un cataclismo. Mientras conducía, se prometió a sí mismo que estaría atento. Protegería a Eduardo de cualquier cosa, incluso de sí mismo, si era necesario. No sabía que el verdadero cambio en Eduardo no era algo de lo que necesitara ser protegido, sino la única cosa que realmente podría salvarlo. Una noche, el cielo se abrió en una tormenta violenta que sacudió los cimientos de la mansión. Los truenos retumbaban como cañones y los relámpagos iluminaban las habitaciones con destellos fantasmales. En medio de la furia de la naturaleza, un rayo cercano provocó un apagón total. La oscuridad y el silencio que siguieron al estruendo fueron absolutos y repentinos. Eduardo, que estaba en su despacho, se sintió transportado de nuevo a la oscuridad de su dolor. El pánico, un viejo conocido, comenzó a subir por su garganta. Fue entonces cuando un suave golpe en la puerta lo devolvió a la realidad. Era Isabela, con un candelabro en la mano. Las llamas de las velas danzaban, proyectando sombras cálidas en su rostro y haciendo brillar sus ojos. Isabela dijo: «¿Está bien, señor Farias? Le he traído un poco de luz». Su calma era un bálsamo para su repentina ansiedad. Él asintió, incapaz de hablar. Ella entró y colocó el candelabro sobre el escritorio. Luego, con una eficiencia que nunca dejaba de sorprenderlo, comenzó a encender otras velas por la habitación. En pocos minutos, el despacho se llenó de una luz dorada y acogedora. Isabela dijo: «Parece que la tormenta durará un buen rato. El servicio telefónico también está caído». Iba a retirarse, pero Eduardo la detuvo. Eduardo dijo: «Quédate, por favor». «No, no me gusta la oscuridad». La petición lo sorprendió incluso a él mismo. Era la primera vez que admitía una vulnerabilidad ante ella, ante nadie. Isabela pareció entender. No hizo preguntas. Simplemente se sentó en una silla frente al escritorio, manteniendo una distancia respetuosa. Se quedaron en silencio, escuchando la lluvia y el crepitar de las velas. Fue un silencio cómodo, compartido. Para romperlo, Eduardo señaló los libros que los rodeaban. Dijo: «A Laura le encantaba leer durante las tormentas. Decía que el sonido de la lluvia era la mejor banda sonora para una buena historia. Esperaba que la punzada de dolor habitual lo golpeara al mencionar su nombre, pero en cambio, sintió una suave melancolía». Isabela sonrió levemente. Dijo: «A mí también me gusta. Me recuerda a mi abuela. Ella siempre nos contaba historias cuando se iba la luz. Nos acurrucábamos junto a ella y el miedo a la tormenta desaparecía». Por primera vez, Eduardo sintió curiosidad por la vida de ella. Dijo: «Háblame de tu familia». Isabela dudó un momento, pero la atmósfera íntima creada por las velas y la tormenta parecía invitar a la confianza. Le habló de su pequeño pueblo, de sus padres y sobre todo de su hermano pequeño, Mateo, por quien había venido a la ciudad a trabajar, para poder pagar sus estudios. Habló de sus luchas, no con autocompasión, sino con una aceptación tranquila, como si las dificultades fueran simplemente parte del tejido de la vida. A su vez, Eduardo se encontró hablando de Laura. Pero esta vez, no habló de su muerte. Habló de su vida. Contó cómo se conocieron en la universidad, sus viajes improvisados, sus debates interminables sobre arte y literatura, la forma en que ella arrugaba la nariz cuando se reía. Las palabras fluían de él, liberando recuerdos que habían estado encerrados bajo llave, cubiertos por el polvo del duelo. Isabela escuchaba, no con lástima, sino con una empatía genuina. Hacía preguntas sencillas que lo animaban a seguir, a recordar la alegría y no solo la pérdida. En esa habitación a media luz, aislados del mundo por la tormenta, dejaron de ser el millonario y la empleada. Eran solo dos personas compartiendo historias, encontrando un refugio en la compañía del otro. Cuando la tormenta amainó y las luces parpadearon antes de volver, la magia del momento se rompió. La realidad de sus posiciones volvió a interponerse entre ellos. Isabela se levantó. Dijo: «Me alegro de que la electricidad haya vuelto. Buenas noches, señor». Y se fue, dejando a Eduardo solo en la habitación ahora brillantemente iluminada. Pero la oscuridad interior, la que realmente importaba, ya no era tan densa. La conversación con Isabela había sido como abrir una ventana en una habitación cerrada durante mucho tiempo, dejando entrar un soplo de aire fresco que olía a lluvia y a esperanza. Los días que siguieron a la tormenta marcaron un cambio definitivo en Eduardo.
La apatía que lo había paralizado durante tanto tiempo comenzó a ceder, reemplazada por una conciencia aguda de la presencia de Isabela. Se encontraba buscando excusas para cruzar su camino, para intercambiar unas pocas palabras. Le preguntaba sobre las rosas del jardín, sobre el libro que estaba leyendo, sobre cualquier trivialidad que le permitiera escuchar su voz y ver la sonrisa que a veces iluminaba su rostro. Cada interacción era como una dosis de un medicamento que no sabía que necesitaba. Se sentía vivo, y la sensación era tan nueva y abrumadora que lo asustaba. Una parte de él se sentía profundamente culpable. El recuerdo de Laura seguía siendo sagrado, y este nuevo sentimiento, este calor que crecía en su pecho cada vez que Isabela estaba cerca, se sentía como una traición. ¿Cómo podía sentir algo por otra mujer? ¿Era así de frágil el amor que le había profesado a su esposa? Pasaba noches en vela, debatiéndose entre la lealtad a su pasado y la promesa de un futuro que de repente parecía posible. Miraba el retrato de Laura y le pedía perdón en silencio, confundido y avergonzado. Al mismo tiempo, no podía negar la verdad. Isabela lo estaba sacando del abismo. Su sencillez, su fuerza silenciosa y su capacidad para encontrar belleza en las cosas pequeñas eran un ancla en su mundo a la deriva. Lo fascinaba como alguien que había enfrentado tantas dificultades podía irradiar tanta luz, mientras que él, que lo tenía todo, se había ahogado en la oscuridad. Isabela también estaba lidiando con su propia tormenta interior. No era ajena a la atención que el señor Farias le estaba prestando. Notaba sus miradas, la forma en que su voz se suavizaba cuando le hablaba. Y, para su propia confusión, se daba cuenta de que esperaba esos momentos. El hombre triste y roto que había conocido estaba empezando a mostrar destellos del hombre que debió haber sido. Amable, inteligente y con una vulnerabilidad que le resultaba irresistible. Pero era dolorosamente consciente de la barrera que los separaba. Él era su jefe, un millonario de un mundo completamente diferente al suyo. Las fantasías eran peligrosas. Ella tenía responsabilidades, un hermano que dependía de ella. No podía permitirse soñar con algo imposible, algo que solo podría traerle dolor y complicaciones. Se esforzaba por mantener una distancia profesional, respondiendo a sus preguntas con cortesía pero sin fomentar una mayor intimidad. Sin embargo, su corazón no siempre obedecía a su mente. Un día, Eduardo la encontró en la biblioteca, subida a una escalera, intentando alcanzar un libro en el estante más alto. Perdió el equilibrio por un instante y él, actuando por puro instinto, se abalanzó para sujetarla. Sus manos se posaron en su cintura, y por un segundo, estuvieron increíblemente cerca. Pudieron sentir la respiración del otro, el calor de sus cuerpos. El mundo pareció detenerse. En los ojos de Isabela, Eduardo vio un torbellino de emociones, sorpresa, miedo y algo más, algo que se parecía mucho a lo que él sentía. Se separaron bruscamente, ambos sin aliento. Isabela murmuró una disculpa y prácticamente huyó de la habitación, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Eduardo se quedó inmóvil, con la sensación de su cintura todavía en sus manos. En ese momento, la verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación. No era gratitud lo que sentía por ella. No era solo aprecio por su amabilidad. Era algo mucho más profundo, más peligroso y más maravilloso. Se estaba enamorando de Isabela. Y esa constatación lo llenó de tanto terror como de una inmensa y abrumadora esperanza. La fecha se cernía sobre el calendario como una nube de tormenta. El segundo aniversario de la muerte de Laura. Como cada año, la hermana mayor de Laura, Beatriz, y su madre, doña Inés, anunciaron su visita. Eran mujeres de la alta sociedad, moldeadas por la riqueza y las apariencias, y su relación con Eduardo siempre había sido más una formalidad que un vínculo afectivo. Consideraban que su deber era supervisar el duelo de Eduardo, asegurarse de que honrara la memoria de Laura de la manera correcta. Llegaron a la mansión con la solemnidad de una inspección real. Sus miradas críticas recorrieron cada rincón, juzgando la limpieza, la disposición de los muebles y, sobre todo, al personal. Para ellas, los empleados eran poco más que parte del decorado, seres invisibles que debían cumplir su función sin perturbar su mundo. Isabela, que estaba sirviendo el té en el salón, se convirtió inmediatamente en el foco de su escrutinio. Beatriz la observó de arriba abajo, con una mueca de desdén. Beatriz dijo a Eduardo, como si Isabela no estuviera presente: ¿Es nueva esta chica? Parece un poco simple. Eduardo sintió una oleada de ira. Antes, habría ignorado el comentario, demasiado hundido en su propia miseria como para defender a nadie. Pero ahora, las palabras de Beatriz le parecieron un ataque personal. Eduardo dijo con voz fría:
Su nombre es Isabela, y es una excelente empleada. Doña Inés, por su parte, notó el cambio en Eduardo. No el cambio que ellas esperaban, el de un viudo perpetuamente afligido, sino algo diferente. Vio una luz en sus ojos que no había estado allí el año anterior. Y su instinto, afilado por años de intrigas sociales, le dijo que la joven empleada tenía algo que ver. Durante su estancia, no perdieron oportunidad para hacer comentarios mordaces y dar órdenes veladas a Isabela, tratándola con una condescendencia que la hacía sentir pequeña e incómoda. Isabela soportaba el trato con su dignidad habitual, manteniendo la cabeza alta y respondiendo con una profesionalidad impecable. Pero Eduardo lo veía todo. Veía la forma en que sus cuñadas la ignoraban, cómo le hablaban con desprecio, y cada gesto de crueldad hacia ella era como una espina clavada en su propio corazón. El punto de quiebre llegó durante la cena. Estaban en el comedor formal, un lugar que Eduardo había evitado durante 2 años. Doña Inés levantó su copa. Dijo: «Brindemos por Laura, una mujer irreemplazable. Y por ti, Eduardo, esperamos que sepas mantener su legado y su memoria puros, sin distracciones vulgares». Su mirada se desvió por una fracción de segundo hacia la puerta por donde Isabela acababa de entrar para retirar unos platos. La insinuación fue tan clara como un golpe. El insulto no era solo para Isabela, era para él. Eduardo dejó su copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio. Se puso de pie, con la mirada fija en su suegra. Eduardo dijo: «La memoria de Laura la honro yo, en mi corazón, y no necesito la aprobación de nadie para hacerlo. Y quiero dejar algo muy claro. Isabela es una persona digna de todo mi respeto. Más respeto del que ustedes dos han demostrado desde que pusieron un pie en esta casa». El aire en el comedor se heló. Beatriz y doña Inés lo miraron, boquiabiertas, escandalizadas por su arrebato. Isabela, que se había quedado paralizada junto a la puerta, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nadie la había defendido así en su vida. Eduardo continuó: «Esta cena ha terminado. Les agradezco su visita, pero creo que es mejor que se marchen mañana por la mañana». Se giró y salió del comedor sin mirar atrás, dejando a las 2 mujeres sumidas en un silencio atónito. Al pasar junto a Isabela, sus ojos se encontraron por un instante. En la mirada de Eduardo, ella no vio solo al jefe defendiendo a una empleada. Vio a un hombre protegiendo a alguien que le importaba profundamente. Y en ese momento, todas las barreras que ella había intentado construir alrededor de su corazón se hicieron añicos. Después de la explosiva cena, la mansión se sumió en una tensión palpable. Beatriz y doña Inés se encerraron en sus habitaciones, ofendidas, mientras el personal susurraba en las cocinas sobre el arrebato sin precedentes del señor Farias. Eduardo, por su parte, se refugió en el jardín. La noche era fresca y el aire estaba impregnado del perfume de las rosas. Necesitaba espacio para pensar, para procesar la furia y la claridad que sentía. Defender a Isabela había sido un acto instintivo, una reacción visceral que había salido de lo más profundo de su ser. Y al hacerlo, se había defendido a sí mismo, a la nueva vida que pugnaba por nacer dentro de él. Sabía que no podía seguir ocultando sus sentimientos, ni a sí mismo ni a ella. La confrontación con sus cuñadas había hecho añicos la jaula de la convención social y el duelo en la que había vivido. Era hora de ser honesto. Buscó a Isabela. La encontró en la biblioteca, guardando los últimos libros del día. Estaba de espaldas a la puerta, pero él notó la rigidez en sus hombros. Sabía que ella también estaba afectada por lo que había pasado. Eduardo dijo suavemente: «Isabela». Ella se giró lentamente. Su rostro estaba pálido, y en sus ojos había una mezcla de gratitud y miedo. Isabela dijo: «Señor Farias, yo lo siento mucho por lo que pasó en la cena. No quería causar ningún problema». Él se acercó, acortando la distancia entre ellos hasta que solo unos pasos los separaron. Eduardo dijo: «No tienes nada por lo que disculparte. Los únicos que causaron problemas fueron ellos. Lo que dije, lo dije porque lo siento de verdad». El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez estaba cargado de una electricidad innegable. Eduardo respiró hondo, reuniendo el valor que había perdido hacía tanto tiempo. Dijo: «Isabela, desde que llegaste a esta casa, algo ha cambiado dentro de mí. Durante 2 años, he estado muerto en vida, perdido en la oscuridad. Y tú, con tus pequeños gestos, con tu amabilidad silenciosa, has traído la luz de vuelta. Has cuidado de mis rosas, de mi casa, pero sobre todo, sin darte cuenta, has cuidado de mí». La voz se le quebró por la emoción. Isabela lo miraba, con los labios entreabiertos, sin atreverse a respirar.
Eduardo continuó, con la voz más firme. He intentado negarlo. He luchado contra ello porque me sentía culpable, porque el mundo dirá que está mal. Pero ya no puedo seguir luchando. La verdad es que me he enamorado de ti, Isabela. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, preciosas y aterradoras. Isabela sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Eran lágrimas de shock, de alegría, de miedo. Todo lo que había sentido en secreto, todo lo que se había prohibido a sí misma, ahora estaba al descubierto. Isabela susurró: Señor Farias, yo no sé qué decir. Soy su empleada, ¿y usted? Eduardo dio el último paso que lo separaba y tomó suavemente sus manos. Estaban frías y temblorosas. Dijo: olvida quién soy yo y quién eres tú. Olvida todo lo demás. Solo dime qué sientes tú. Mírame a los ojos y dime la verdad. Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron. En la profundidad de los ojos de Eduardo, vio la misma vulnerabilidad y el mismo anhelo que sentía en su propio corazón. Ya no pudo negarlo más. Isabela dijo con un hilo de voz: yo también siento algo por usted. Desde el principio. Tenía miedo. Él sonrió, una sonrisa genuina y radiante que transformó su rostro. Con una delicadeza infinita, levantó una mano y acarició su mejilla. Se inclinó y la besó. Fue un beso tierno, exploratorio, una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Fue el beso que selló el final de un largo invierno y el comienzo de una primavera incierta pero llena de promesas. Decidieron mantener su relación en secreto. El mundo exterior no lo entendería, y ambos necesitaban tiempo para navegar por este nuevo y frágil territorio sin la presión del juicio ajeno. Para el resto del personal y para el mundo, él seguía siendo el señor Farias e Isabela seguía siendo su empleada. Pero en la intimidad de la mansión, cuando nadie miraba, sus vidas se entrelazaron de una manera nueva y emocionante. Eduardo experimentó una transformación asombrosa. La nube de depresión que lo había envuelto se disipó por completo, reemplazada por una energía y un entusiasmo que no había sentido en años. Volvió a la oficina, sorprendiendo a sus socios y empleados con su repentino compromiso y sus ideas innovadoras. Empezó a sonreír de nuevo, una sonrisa que llegaba a sus ojos. Su amigo Javier estaba encantado y perplejo. Javier dijo un día durante un almuerzo: es increíble, Eduardo. Pareces otro hombre. ¿Cuál es tu secreto? ¿Alguna terapia nueva? ¿Meditación? Eduardo simplemente sonrió y dijo: digamos que he encontrado una nueva razón para levantarme por la mañana. Pero la verdadera alegría para Eduardo no estaba en las salas de juntas ni en los balances financieros. Estaba en los momentos robados con Isabela. Se encontraban en la biblioteca por la noche, después de que todo el personal se hubiera retirado, y hablaban durante horas. Descubrieron mundos el uno en el otro. Eduardo le enseñó sobre arte, historia y música clásica. Isabela, a su vez, le enseñó sobre la resiliencia, la importancia de la familia y la alegría que se puede encontrar en las cosas más simples. Empezaron a tener citas clandestinas. Eduardo, por primera vez en décadas, se puso una gorra y gafas de sol para no ser reconocido y la llevó a un parque público. Compraron helados de un carrito y se sentaron en un banco, viendo a los niños jugar. Para Isabela, era una cita normal. Para Eduardo, era una experiencia revolucionaria. Se dio cuenta de cuánto se había aislado en su burbuja de riqueza, perdiéndose las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. La llevó a un pequeño restaurante del barrio de Isabela, un lugar ruidoso y lleno de vida. La comida era sencilla pero deliciosa. Nadie allí sabía quién era él. Era solo un hombre cenando con la mujer que amaba. Se sintió más feliz y más él mismo en ese modesto local que en todos los restaurantes de lujo que había frecuentado en su vida. Isabela florecía bajo su amor y atención. El cariño de Eduardo le dio una nueva confianza. Sin embargo, el secreto pesaba sobre ella. Le resultaba difícil mantener la fachada de empleada durante el día, bajar la mirada y llamarlo señor Farias cuando lo único que quería era abrazarlo. La envidia y los celos de algunos miembros del personal comenzaron a surgir. Notaban el trato preferencial, las sonrisas compartidas, y los rumores empezaron a circular como un veneno silencioso. Una tarde, la señora Elvira, el ama de llaves, la llamó a su oficina. La señora Elvira dijo con un tono severo pero no cruel: Isabela, eres una buena chica y una trabajadora excelente. Pero debo advertirte. Estás jugando con fuego. El señor Farias vive en un mundo diferente. Ten cuidado de no quemarte. La advertencia, aunque bien intencionada, llenó a Isabela de ansiedad. Amaba a Eduardo, pero el miedo a las consecuencias, a ser vista como una oportunista, a dañar su reputación,
la atormentaba. Una noche, mientras estaban juntos en el jardín, mirando las estrellas, le confesó sus miedos. Eduardo la abrazó con fuerza. Dijo: «No me importa el mundo, Isabela. No me importan sus reglas ni sus juicios. Lo único que me importa eres tú. Encontraremos la manera de estar juntos, abiertamente y sin miedo. Lo prometo». Sus palabras la tranquilizaron, pero ambos sabían que la burbuja en la que vivían no podría durar para siempre. Tarde o temprano, la realidad llamaría a su puerta, y tendrían que estar preparados para enfrentarla. La burbuja de felicidad secreta en la que vivían Eduardo e Isabela estaba destinada a estallar. Y lo hizo de la forma más predecible y dañina posible, a través de la lente indiscreta de un paparazzi. Habían decidido arriesgarse a una salida diurna, un paseo por un jardín botánico a las afueras de la ciudad, un lugar que consideraban seguro y discreto. Pero alguien los reconoció. Días después, la portada de la revista de chismes más popular del país exhibía una fotografía granulada pero inconfundible. Eduardo Farias, el solitario magnate viudo, riendo mientras sostenía la mano de una mujer desconocida y visiblemente más joven. El titular era sensacionalista y cruel. El millonario olvida a su difunta esposa en los brazos de su sirvienta. La noticia cayó como una bomba. El teléfono de la mansión no dejaba de sonar. Periodistas acamparon frente a las puertas. El mundo que Eduardo había intentado mantener a raya se abalanzó sobre ellos con una ferocidad implacable. El círculo social de Eduardo reaccionó con una mezcla de conmoción y desdén. Lo llamaban hipócrita, un hombre que había hecho un espectáculo de su duelo para luego caer en un cliché tan vulgar. La familia de Laura, liderada por Beatriz y doña Inés, emitió un comunicado público expresando su profunda decepción y dolor por la falta de respeto de Eduardo hacia la memoria de su amada hija. Pero el golpe más duro fue para Isabela. De la noche a la mañana, pasó de ser una desconocida a ser el centro de un escándalo nacional. La prensa la pintó como una cazafortunas astuta, una seductora que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un hombre en duelo. Rebuscaron en su pasado, publicaron fotos de su modesta casa familiar y entrevistaron a vecinos que ofrecían testimonios contradictorios. Incluso su propia familia se vio afectada. Su hermano Mateo tuvo que soportar burlas en la escuela. Algunos de sus parientes lejanos la llamaron, acusándola de avergonzar el apellido. Se sentía expuesta, humillada y completamente sola. Se encerró en su habitación en el ala de servicio de la mansión, negándose a salir. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, no por ella, sino por el daño que sentía que le había causado a Eduardo. Había manchado su nombre y profanado la memoria de su esposa. Se sentía como una intrusa, un error que había desbaratado la vida de un buen hombre. Eduardo estaba furioso. No por el escándalo, sino por el dolor que le estaban infligiendo a Isabela. Intentó hablar con ella, pero ella no abría la puerta. Le dejaba mensajes, le suplicaba que lo dejara entrar, que lo dejara protegerla. Eduardo dijo a través de la puerta: «Isabela, por favor, ábreme. No escuches nada de lo que dicen. Nada de eso importa. Solo importamos tú y yo». Javier apareció en medio del caos, actuando como el verdadero amigo que era. Se encargó de los abogados, de los comunicados de prensa y de mantener a raya a los periodistas más agresivos. Encontró a Eduardo sentado en el pasillo, frente a la puerta cerrada de Isabela, con el rostro desencajado por la impotencia. Javier se sentó a su lado. Dijo: «Esto es un desastre, amigo». Eduardo lo miró, con los ojos llenos de una determinación feroz. Dijo: «El único desastre sería perderla. La amo, Javier. Más de lo que he amado a nadie, de una forma diferente a como amé a Laura. Ella me salvó la vida. Y ahora yo voy a salvar la nuestra». Finalmente, una noche, la puerta de la habitación de Isabela se abrió. Salió con una pequeña maleta en la mano y los ojos enrojecidos pero firmes. Se encontró cara a cara con Eduardo. Isabela dijo con voz temblorosa pero resuelta: «Me voy, Eduardo. Es lo mejor. No puedo permitir que te destruyan por mi culpa. Te quiero demasiado para hacerte esto». Eduardo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies al ver a Isabela con la maleta en la mano. La resolución en su mirada le decía que no era un impulso, sino una decisión meditada, nacida del dolor y del amor. El pánico lo invadió, un miedo frío y paralizante, mucho más intenso que la soledad que había sentido tras la muerte de Laura. Perder a Laura fue una tragedia impuesta por el destino. Perder a Isabela sería un fracaso propio, una rendición ante el juicio de un mundo que no le importaba. No podía permitirlo. Eduardo dijo con una calma desesperada: «No te vayas, Isabela. Por favor, no tomes una decisión por los dos. No me estás protegiendo,
Me estás destruyendo. Isabela negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Dijo, mira lo que ha pasado. Tu nombre, tu reputación, la memoria de tu esposa, lo he ensuciado todo. La gente siempre me verá como la empleada que se aprovechó de ti. Y siempre te verán a ti como el tonto que cayó en la trampa. No podemos construir una vida sobre eso. Él tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. Dijo, ¿qué vida, Isabela? ¿La vida que ellos quieren para mí? ¿Una vida de luto eterno en una mansión vacía? Esa no es una vida, es una sentencia. Tú me diste una vida de verdad. Me enseñaste a reír de nuevo, a disfrutar de un paseo por el parque, a ver la belleza en una sola rosa. Mi reputación no vale nada comparada con eso. Mi dinero no vale nada comparado contigo. Ella seguía dudando. El peso de la humillación pública era demasiado grande. Fue entonces cuando Eduardo supo lo que tenía que hacer. No bastaban las palabras susurradas en los pasillos de su casa. El mundo les había declarado la guerra, y él iba a responder, no con ira, sino con la verdad. Soltó a Isabela y le dijo, dame 24 horas. No te vayas. Solo espérame. Te prometo que después de mañana, todo será diferente. Al día siguiente, Eduardo Farias, el hombre que había evitado la prensa durante 2 años, convocó una conferencia de prensa en la entrada de su mansión. Los periodistas, esperando una negación o una disculpa, acudieron en masa. Eduardo apareció solo, impecablemente vestido, pero con una expresión de seriedad y determinación que silenció a la multitud. Se paró frente a los micrófonos y comenzó a hablar, con una voz clara y fuerte que no admitía interrupciones. Dijo, los he convocado hoy para aclarar la historia que han publicado. Pero no voy a negar nada. De hecho, quiero confirmarles algo. La mujer que aparece en esa fotografía se llama Isabela Rojas. Y sí, es cierto que me he enamorado de ella. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Luego continuó, durante los últimos 2 años, ustedes han documentado mi duelo. Han escrito sobre mi dolor y mi reclusión. Pero lo que no saben es que yo no estaba viviendo, solo existía. Estaba atrapado en un pozo de oscuridad del que creía que nunca saldría. Y entonces llegó Isabela a mi vida. No como una cazafortunas, como suponen sus cínicos titulares, sino como un ser humano decente y bondadoso que, con pequeños gestos de compasión, me recordó que la vida seguía existiendo. Me devolvió la esperanza. Me salvó la vida. Su voz se cargó de emoción. Dijo, ustedes hablan de clases sociales, de dinero, de reputación. Pero yo les hablo de amor. El amor verdadero no entiende de cuentas bancarias ni de códigos postales. Isabela es la mujer más fuerte, valiente y honesta que he conocido. Y si amarla significa perder el respeto de una sociedad hipócrita, entonces renuncio con gusto a ese respeto. Lo único que no estoy dispuesto a perder es a ella. Terminó su discurso, se dio la vuelta y reingresó a la mansión, ignorando el aluvión de preguntas. Isabela había visto toda la conferencia por televisión desde el salón, con el corazón en un puño. Cuando Eduardo entró, ella corrió hacia él y lo abrazó, sollozando. Él la sostuvo con fuerza. Eduardo susurró en su oído, te amo, Isabela. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. No como mi empleada, no en secreto. Como mi esposa, mi compañera, mi todo. ¿Quieres construir esa vida conmigo? Isabela levantó su rostro bañado en lágrimas y, por primera vez en días, una sonrisa brillante iluminó su rostro. Dijo, sí, Eduardo. Sí, quiero. Salieron juntos al balcón principal, de la mano, y enfrentaron a las cámaras que aún estaban abajo. No dijeron nada más. Su imagen, unidos y desafiantes, fue la única respuesta que el mundo necesitaba. Su historia no sería fácil, pero ya no tenían miedo. Habían descubierto que la verdadera riqueza no estaba en la mansión ni en las cuentas bancarias, sino en la fortaleza de un amor que había florecido en el lugar más inesperado, demostrando que la cura para el alma no se compra, se encuentra en el corazón de otra persona.